Se leyó Juan capítulo 6. Por favor, mantengan los que tengan Biblia, su Biblia en el capítulo 6. O la pueden abrir. Pero quiero esta historia, yo he predicado de este pasaje en otras ocasiones. He escuchado muchos mensajes con relación a esta experiencia de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Hemos escuchado durante los años de nosotros convertidos al Evangelio muchas veces predicar este mensaje. Yo quiero que veamos el verso 6, que es el más que me llama la atención, porque yo como que nunca había visto de esa manera en este pasaje ese verso. Y ya ustedes saben ya que Jesús dice que abrió sus ojos y ve una multitud de gente que viene caminando. Esto es un lugar desértico, una multitud de gente que viene caminando. Y Jesús le dice a los discípulos, y quizás el que de momento empieza hablando ahí es Felipe, le dicen, denle de comer. A esa multitud que venía. La multitud dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Para ese tiempo, pues había que poblar la tierra. Y yo me imagino que habían bastantes hijos envueltos ahí. Yo creo que fácilmente tenían que haber habido allí como 15,000. Algunos dicen hasta 20,000 allí. Pero por lo tanto, 15,000 es una multitud de gente. Y a mí me llama la atención que él le dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él lo hizo para probarlos, pero ya él sabía lo que él tenía que hacer. Pero le lanzó el reto a ellos. Lanzó un reto. Y aún Dios sigue lanzándonos retos. Retos a nuestras vidas. Retos y pruebas. Muchas veces no sabemos cómo cumplirlos. Dios nos pide algo y nosotros, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? En ese momento, cuando le lanza ese reto, Felipe dice, pero si estuviéramos trabajando 200 días y recibir el salario de 200 días, no daría lo suficiente para darle aunque fuera unas migajitas a ellos. Porque era tanta gente. Pero el Señor le lanzó el reto. No había allí un Walmart ni un Econo para ir a comprar, ¿verdad? Sino que era un sitio apartado. Entonces, los retó y los dejó reaccionar, porque él sabía lo que él tenía que hacer. Él sabía. Y yo quiero dejar bien claro aquí hoy que Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Perdone que tengo un papelito por aquí. Él sabe lo que tiene que hacer acerca de la situación. Él sabe lo que va a hacer a través de la situación. Y Él sabe lo que va a hacer después de la situación. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, atravesando. Pero yo quiero dejar claro hoy aquí que Él sabe lo que tiene que hacer. Dios es Dios y lo sabe todo.
Ellos no sabían cómo resolver, pero él sí sabía lo que tenía que hacer. Él estaba en el mundo, hablando de Jesús. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Todo lo que vemos y lo que no vemos fue hecho por él. Él no podía, este Dios no podía morir. Él no podía morir, pero él buscó la manera para saborear la muerte. Este Dios no podía ser tentado, sin embargo, buscó la manera de ser tentado, pero sin pecar. Este Dios no tiene carne, ni hueso, ni sangre, pero se la ingenió para llegar y vestirse de humanidad, con el propósito de manifestarle a Dios, un mundo perdido y lejos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios Padre? Dice 1 Timoteo 3:16, grande es este misterio. Es indiscutiblemente grande. Es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy diciendo que Dios siempre sabe lo que está haciendo. ¿Bailamos o lo contesta? Estoy diciendo que Dios siempre sabe. Mateo capítulo, mire esto, Mateo capítulo 12, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, sabiendo Jesús los pensamientos. No hay nada que él no sepa. No hay nada que él no sepa. Dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, él estaba echando fuera a unos demonios. Pero él sabía lo que aquellos que estaban allí estaban pensando. Todo reino, le dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Porque ellos decían que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú, el dios de las moscas, que es el enemigo, Satanás, poder satánico, ¿no? Que él echaba, entonces, él sabía lo que ellos estaban pensando. Y él le dice, y toda ciudad o toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dios sabe todo. Los pensamientos tuyos, los míos, los planes que tú tengas, las batallas que tú estás pasando. Lucas capítulo 6, verso 8. Jesús él sabía ahí también lo que pensaba. Mire lo que dice. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. De hecho le dijo, extiende tu mano. Y la mano le quedó seca, sana. Se le quitó la sequedad, se quedó sana. Pero sin embargo los que estaban allí estaban pensando. Y él leyó los pensamientos. No hay nada que podemos esconder del Señor. Juan 5:6. Encuentra un hombre en el estanque de Betesda. Llevaba 38 años allí. Dice que Jesús lo vio acostado.
y supo que ya llevaba mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Él sabe quién tú eres, dónde estás y qué estás atravesando. Él sabe qué situación o circunstancia, bien sea una situación financiera que tú puedas estar pasando, una situación de salud o una situación relacional, no importa lo que sea, Él lo sabe y tiene la respuesta. En Juan capítulo 6, verso 6:1, dice que los discípulos estaban murmurando. Diga que está a tu lado, cuidado. Está murmurando. Él oye cuando nosotros nos quejamos. En el verso 64 de ese mismo capítulo. Pero hay algunos de vosotros, dice Jesús, que no creen. Porque Jesús sabe o sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. ¿Y quién la había de entregar? Aleluya. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Él sabía quién creía en Él y quién no. Y Él sabía quién lo traicionaría. Juan 13:1. Jesús sabía que su hora había llegado. Nadie tenía que decírselo. Juan 16:19. Él sabía que le querían hacer preguntas aún antes que se le hicieran. Aún antes que se le hicieran. Preguntáis entre vosotros acerca de esto. ¿Qué dije? Todavía un poco y no me veréis, etc. Lo que quiero que usted entienda es que Él lo sabe todo. Pero aparte de Él saberlo todo, Él sabe lo que va a hacer con relación a la situación. Mateo capítulo, hay cosas que nosotros no queremos saber, escuchar del Señor que Él sabe. Vamos a Mateo capítulo 25, verso 12. Algún día hay mucha gente en el día del juicio, van a escuchar lo que dice ahí. Nunca os conocí. Hay un tipo de conocimiento de algo que Dios quiere ver en tu corazón, en tu vida. Un verdadero arrepentimiento, una consagración, una búsqueda, algo genuino. Lucas capítulo 13, verso 27. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Juan capítulo 5, verso 42, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Juan capítulo 10, verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 10, 27, mis ovejas me oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es seguirlo a medias, no es seguirlo unos días, no es seguirlo cuando me levanté de buen ánimo, sino seguirlo aún en medio de la tormenta, en medio del momento difícil. Juan capítulo 13, verso 18, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido
Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañar. Y lo que quiero es que entienda que Dios lo sabe todo y que en toda circunstancia Él sabe lo que tiene que hacer. Dios está buscando gente que tenga amor, el amor de Dios y que tenga amor por Dios. Se nota cuando una persona tiene amor de Dios y el amor por Dios. Se le nota en el servicio, se le nota en la pasión de búsqueda, en la hambre por Dios. Se le nota en el caminar, en el hablar. No podemos engañar a Dios con la religiosidad. Al mirarnos, Él sabe si lo amamos. Y si lo amamos, invertimos tiempo en adorarlo, en buscarlo. Quizás usted me dirá, pastor, pero es que yo he cometido errores. Dios puede manejar eso. Dios no busca gente perfecta, sino gente imperfecta para trabajar con ellos y enderezarnos, pulirnos. Pues, sin embargo, Él mira bien adentro en el corazón, donde ni tú conoces tu corazón. Yo no conozco mi corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero Dios mira allá adentro en el corazón y sabe lo que hay ahí, en ese corazón. Le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Estoy hablando de que Dios puede. He cometido errores, yo también, y muchos errores. Pedro había fallado, y después de haber fallado, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Al final Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te agapeo, o te agapo, qué sé yo cómo es. Y el Señor dijo, le dio una próxima encomienda: apacienta mis ovejas. Aún haber fallado, arrepentido, venimos al Señor dolorido porque le fallamos como hizo Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te agapo, ¿no? Yo lo cambié. Y allí le da su próxima asignación. ¿Cuántas veces decimos nosotros que no sabemos cómo manejar esta situación? No tengo la solución ni la respuesta. Pero tú sabes lo que Dios te manda a hacer. Dios nos manda a confiar. A confiar. A descansar en Él. Pero sabe, si tú estás pasando una situación difícil, no importa la que sea, y tú enfilas tus cañones a la sangre y carne, vas a perder tu bendición. Hay que descansar en Dios. Y aunque, como decía en la oración que hicimos, aunque en un momento dado los vientos estén soplando, el fuego esté a todo gender, el infierno nos ha atacado, el lugar tuyo y mío es confiar en ese Dios
todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. Él sabe cómo hacerlo. Quizás tú no tengas la respuesta, pero la respuesta mía es confiar y dejarme dirigir por el Señor. Para ilustrar esto, vamos a ver la vida de José. José crece en un hogar donde no era un hogar perfecto. Vamos hablando de José de la Biblia en Génesis. No era un hogar perfecto. Allí había celos, allí había envidia, deseos, quisieron matarlo al extremo. Y dice la palabra del Señor que los hermanos lo querían matar, le tenían envidia, pero no lo mataron, lo echaron en un pozo profundo. Él no podía salir de allí, ese pozo. Y aunque Dios te tire en un pozo, y tú sigues confiando en el Señor, aunque tú no sepas cómo salir, de alguna manera Dios te va a sacar de ahí. Ahí es donde la fe funciona, donde tenemos que poner nuestra fe en acción. De allá abajo. Y de hecho de allí lo sacaron. Lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Ustedes saben la historia. Lo vendieron como esclavo. ¿Sabía Dios lo que estaba haciendo cuando lo metieron en el hoyo? ¿Sabía Dios lo que estaban haciendo cuando lo vendieron? ¿Sabía Dios cuando le estaban haciendo toda clase de injusticia? ¿Sabría Dios? La injusticia le costó 13 años por una crimen, falta que él no cumplió, no hizo. ¿Sabía Dios qué causaría cada ataque, cada injusticia? No podemos dirigir nuestros cañones a sangre ni carne, porque perdemos la bendición. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 32, que no está ahí, pero Romanos 12, 19 sí. Ambos dicen lo mismo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él te bendice y también se encarga de los enemigos, si tuvieses. Dios no se turbó cuando lo echaron en ese pozo seco, sino que sabía lo que hacía. Cuando fue olvidado por el panadero y el copero, Dios sabía lo que hacía. Cuando vivían en Gosén, ya me adelanté a la historia de la vida de José. Usted sabe que José, a pesar de todo eso, mantuvo una actitud correcta. Por eso ese es el trabajo más difícil nuestro. Mantener en medio de las injusticias, mantener una actitud correcta. Mansedumbre, templanza, dominio propio, los frutos del Espíritu que estudiamos aquí. La fe, es crítico la fe. ¿Acaso Dios no te ama? ¿Acaso no te ama Dios?
Búscate Jeremías 13:11 porque te voy a pedir que me lo lea ahorita. ¿Por qué ellos vivían en Gosén? ¿Sabe que era abominación para los egipcios? Los pastores. Era abominación. Ellos no querían mezclarse con ellos. Y le dieron esa tierra por allá. Génesis capítulo 46, verso 34. Lo dice, que eran abominación. Así que ellos vivían en Gosén, allá se casaban las mujeres de Gosén o sea, de los judíos entre sí, y acá los egipcios seguían con su asunto. Luego llegó otro faraón y los esclavizó. Pero Dios estaba creando una nación. Dentro de esa nación iba a venir iba a haber una tribu de Judá. Y de la tribu de Judá saldría el Mesías, llamado Jesús, en sangre y carne y hueso, para que un día muriera colgado de una cruz, para que tú y yo y esta humanidad pueda ser salva. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hacía. Él usó todo, aunque venga, y lo usa, aunque venga del mismo infierno. Dios lo usa, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aún las cosas que no entiendas, aún las cosas que no entiendas. Yo le he contado a ustedes que el día que yo encontré a Gamaliel muerto, y tengo que hablarlo porque es que me cuesta. Ese día Jonathan estaba conmigo allí, lo encontramos. A mí me costó levantar mis manos y adorar a Dios. Pero ¿sabe que lo hice? Lo hice. Levanté mis manos. Primero me dio como acá adentro algo hizo clic y me empecé a gritar como un anormal. Pero después recordé. Jehová dio. Jehová quitó el nombre de Jehová bendito. Gloria a tu nombre, Señor. Ustedes se recuerdan el día que estaba predicando aquí, no me recuerdo. Iván estaba predicando. Y yo estoy por allá atrás. Mi siervo, ¿te recuerda cuando me decía, si se va a perder, llévatelo? Sabe que Dios ve todo, Dios sabe todo. Dios respondió a mi súplica, a mi clamor, escuchó mi oración. Levantemos nuestras manos y adorémosle, porque tú y yo servimos a un Dios que sabe lo que está haciendo. Sabe. No tienes que pasar la prueba con tristeza, si sabe que Dios usa todo y todas las cosas ayudan para bien para aquellos que le amamos. Esto no es fácil de aprender. ¿Por qué se predica esta palabra? Porque va a llegar el momento en tu vida, o ya ahora mismo tú estás pasando por una situación y tú tienes que entender que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Y cierro con Esteban. Esteban, primer mártir. La ropa
no sé si era la ropa de Esteban, entiendo que era, o también de los que estaban tirando las piedras, a los pies de Saulo de Tarso, hombre agresivo, fariseo, maleante, asesino. Él fue el que formó el party, la fiesta esa de las piedras allí. Y yo me imagino que cuando veía las piedras dándole a Esteban, lo disfrutó. Qué bueno que acabamos con este. Y entonces dijo, voy a Damasco ahora, a buscar más, a asesinar a otros, a traerlos arrestados. Y cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco, como un sol, como una luz bien fuerte, iba en su caballo, en su camello, yo no sé. Un día le voy a preguntar, ¿tú ibas a un caballo, en un camello, o qué, iba caminando a pie? No sé. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que él caiga al piso, porque lo cegó el sol de justicia que es Jesucristo. Y cuando cae al piso, hace dos preguntas. ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús quien tú persigues. Y la segunda pregunta, ¿qué quiere que yo haga? Si tú te has convertido de verdad al Señor, y esa pregunta tú tienes que hacerla. Enséñame quién tú eres, cómo tú eres. Y eso lo conoces a través de la palabra, a través de servicios donde tú escuchas el mensaje de Dios, donde tú profundizas, donde tú no estás viendo novelas ni pasando por... ¿Cómo es? ¿Cómo que dice esa palabra que usa? Scrolling. Ay, perdiendo el tiempo, abojecía. Mire el tiempo tan valioso que tenemos. No es que no lo haga, está bien, de vez en cuando. Yo algunas veces lo hago, pero me digo, Señor, perdóname, echa para allá. O a buscar algo que me alimente espiritualmente. Y hay muchas cosas. Oye, me han enviado unas cosas hermosas últimamente algunas personas. De palabra de Dios, de enseñanza. Y eso, pues lo necesitamos. Hablando de Pablo, cae al piso y hace esas dos preguntas. Y ve al Señor y hace esas preguntas. Y claro, nosotros sabemos que Dios sabía que esas mismas piedras que él tiraba, yo me imagino que tiraría la primera piedra, no sé. Pero anyway, que esas piedras que él tiraba, con esa mano que él tiraba esas piedras, esa misma mano iba a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Sabe Dios lo que está haciendo? Jesús sabe si verdaderamente amamos a Jesús. Él sabe si lo amamos. Ya no se trata de mí. Cuando nos convertimos al Señor, ¿qué quiere que haga? Se trata de Él. Y volviendo a Saulo, aunque viendo su mirada de odio, yo sabía lo que haría con él. Y no solamente con él. Fíjese la bendición que ha llegado a nosotros por ese hombre que era un maleante, que era un terrible. ¿Sabe por qué todo esto? Porque Jeremías 29:11 dice algo acerca de ti. Escúchalo en una voz potente.
fuerte, retumbante. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Señor. Porque yo sé el pensamiento que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que Dios tiene para ti. ¿Lo crees? ¿Confías? Si nosotros vivimos de esa manera, no hay forma ni manera que el enemigo pueda hacer que nosotros caminemos cabizbajos, derrotados ni vencidos. Y si tú llevas un tiempo sirviéndole al Señor, sabe que la Biblia dice en Hechos capítulo 14, verso 22, que por muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. ¿No es lo que dice? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No te rindas, pelea, mientras confía, porque Él sabe lo que hace. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.